Bienvenidos, esto es Metafísica para Dummies y no tanto Dummies y no tanto. En fin, estamos aquí con un nuevo video y como les prometimos, lo que vamos a hablar hoy va a ser de la luna. ¿Qué es ese objeto blanco que está ahí arriba realmente? ¿Cuáles son las teorías? ¿Y cómo cambiaría todo? ¿No? Porque descifrando esto, ¿cómo queda la NASA? ¿Cómo queda la NASA? Vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Bueno, si no conocías el canal, esto es Metafísica para Dummies y no tanto. Se puede decir Dummies también, si le querés decir de manera más chabacán, más barrial o más como se te cante. Abajo está para que te puedas suscribir, dale like, es gratuito, tu like me ayuda y suscribirte también me ayuda. Y seguramente de lo que vamos a estar hablando, que es traducir algo difícil y volverlo más más sencillo, una explicación más sencilla, no tan rebuscada, para las personas que necesiten este tipo de explicación un poquitito más suave, más sin tanto palabrerío filosófico o de gran problema para aquella persona que no es muy ávida de la lectura y no conozca diferentes variedades de palabras. En fin, la luna. Vamos a hablar de las teorías que tiene la ciencia hoy sobre lo que es la luna. ¿Cuáles son las teorías de cómo se creó esa bola blanca al lado de la Tierra? Que hoy rige nuestros mares, la gravedad, la marea, cuando se pesca, cuando no se pesca, cómo tiene que ver los ciclos, ¿no? De la luna. Para eso voy a utilizar mi mataburros, que también lo tengo aquí en un pequeño celular. Y bueno, la primera, esto me lo sé, pero para no olvidarme, prefiero leerlo. La primera teoría es la teoría del impacto gigante. ¿Esto qué quiere decir? Que vino un objeto surcando los cielos y ¡pim! Se la puso como una bola de billar a la Tierra. ¿No? Y a partir de eso luego se formó la luna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación sería: la luna se formó a partir de los restos del impacto entre la Tierra y un objeto del tamaño de Marte, poco grande, llamado Theia. Bueno, ¿qué ocurrió hace aproximadamente 4.500 años? Una gran cantidad de años. Los pros de esta explicación es que explica la similitud entre la composición química entre la Tierra y la Luna. Y también explica la gran cantidad de energía necesaria para formar la luna. El ¡pum! Que se metieron, bueno, estaría medio explicado. La contra, y acá esto es importante, les contra. No se ha encontrado evidencia directa del impacto. Claro, evidentemente cuando una cosa choca a otra, la otra quedan dañados o ambos quedan dañados. Y ahí queda la evidencia, ¿no? O sea, por ejemplo, dice acá como un cráter gigante en la Tierra. Hello. ¿Alguien no vio esto? ¿Alguien no lo vio? ¿Se puso los lentes para ver este tipo de explicación? Bueno, no hay cráter, no hay un cráter tan gigante, porque miren el tamaño de lo que es la Luna. Y si algo grande, que era como Marte, varias veces el tamaño de la Luna, chocó, ¿a dónde carancho fueron a parar todos los pedazos que dejó? Cuando una cosa revienta, salpica para todos lados. Un choque.
queda ahí flotando restos, ¿no? Pero gigante, imagínate que era del tamaño de Marte, según esto, ¿no? Según las teorías que tenemos acá sobre la Luna, explicadas por nuestra ciencia. Tampoco se explican completamente por qué la Luna tiene una composición química tan similar a la Tierra, en esta teoría, ¿no? Que es la teoría del impacto gigante. Ahora vamos a hablar de la segunda teoría, que es la teoría de la fisión. La fisión, explicación. La Luna se separó de la Tierra debido a la velocidad de la rotación muy rápida de la Tierra en sus primeros días. Bueno, ¿no? Esto sería los pros, las cosas buenas a ver de esta teoría. Explica la similitud en la composición química entre la Tierra y la Luna, y también explica la forma elíptica de la órbita de la Luna. Bien. Contras. La velocidad de rotación de la Tierra en sus primeros días, no habría sido la suficientemente rápida como para causar la separación de la Luna, ¿no? Tampoco explica cómo se habría formado la Luna a partir de la masa expulsada de la Tierra. Cuando se pegó el pimbazo, cómo se solidificó y se juntó todo ahí. ¿Cómo? ¿Por qué se juntó todo ahí? No hay, digamos, científicamente esto no ha pasado en ningún lado. Y que no queden restos del choque, del impacto, suciedad, pedazos, trozos gigantescos del tamaño de la Florida o de un país como Francia, flotando en el aire. Tampoco explica cómo se habría formado la Luna a partir de la masa expulsada de la Tierra. Eso fue lo último que dijimos, ¿no? Explica. Esa sería la segunda teoría, que es de la fisión. Tercera teoría de la captura. Bueno, ¿cómo sería esto? Explicación. La Luna se formó en otro lugar del sistema solar, abracadabras, y fue capturada por la gravedad de la Tierra. Vení para acá. ¿No? Pros, o sea, a favor. Explica la diferencia en la composición química entre la Tierra y la Luna, y también explica la forma elíptica de la órbita de la Luna, que pega sus vueltitas, ¿no? Esa es la elíptica, la vueltita alrededor de la Tierra. Contras. Las probabilidades de que la Tierra capture un objeto del tamaño de la Luna es muy baja. También no explica cómo se habría formado la Luna en otro lugar del sistema. El genio de la lámpara dijo, hazte ahí, y se formó ahí, y luego se pegó un viaje, surcando el cielo, se pegó un viaje, y pasando cerca de la Tierra le dijo, ven para acá, somos amigos, vamos amigos, ¿qué haces? ¿Cómo está? Ahora vas a volar alrededor mío. Sí, tiene muchas fallas, muchas cosas que no se pueden explicar. ¿Cómo se pegó el viaje? ¿De dónde vino? ¿Por qué vino? Esa sería la tercera, que es la teoría de la captura. Y luego tenemos la teoría de la condensación. Explicación. La Luna se formó a partir de material que se condensó en el espacio, posiblemente a partir de un disco de acrecimiento que rodeaba la Tierra. Pros, o sea, a favor. Explica la forma elíptica de la Luna, de la órbita de la Luna, y también explica la composición química de la Luna. Contras. No explica cómo se habría formado la Luna a partir del material que se condensó en el espacio. También no explica cómo se habría formado el disco de acrecimiento que rodeaba la Tierra. O sea, ya de base estamos diciendo que esas teorías son muy rebuscadas.
porque llegan a un punto que se anulan. Se anulan, no tienen explicación, tienen una falla muy grande. Y vamos a la última de las teorías, que se llama la teoría híbrida. Es una mezcla. Explicación. La Luna se formó a partir de una combinación de los mecanismos anteriores como el impacto gigante y la condensación. Toma para vos. Quiere retruco, ¿no? Pros, ¿no? A favor. Explica la similitud en la composición química entre la Tierra y la Luna. Y también explica la forma elíptica de la órbita de la Luna, que pega sus vueltitas alrededor de la Tierra. Contras. La teoría es demasiado compleja y no proporciona una explicación clara y concisa del origen de la Luna. También no explica cómo se habrían combinado los diferentes mecanismos para formar la Luna. O sea, estas combinaciones de anteriores, que es el impacto gigante más la condensación, no pueden explicar eso. No lo pueden explicar, no hay una explicación. Y a base de eso, a base de estas teorías, ellos nos dicen que tenemos un satélite natural ahí sueltito, acompañándonos cada noche. Durante el día no la vemos, a veces sí, porque le pega el sol y la vemos. Yo acá a veces la veo, son las 6 de la tarde, 7, y la veo y digo, ahí está la luna, ahí está el sol. Pero en general se ve de noche, ¿no? Y entonces tenemos que esta bola ahí arriba, que es muy gigante, dicen que es natural. Y para explicar esto, me olvidé de traer la bola. Bueno, pero vamos a nada tengo. Pero vamos a dar cuenta que esto es la luna. No, esto no. Esto es la luna. Esta piña es la luna, ¿no? Entonces, esta luna tendría que girar al lado de esta otra piña que es más grande, que vendría hacia la Tierra. Esta un poquitito más chica, ¿no? Entonces esta tendría que, la Tierra gira y esta luna también tendría que ir girando. Tendría que ir girando. ¿Se entiende? Y entonces, si girara así, tendremos que verle dos caras. No solamente la que conocemos. La que vemos que se ve el cráter acá, allá, otros manchones, que ya en muchos otros canales han contado que esas manchas, el contorno de esas manchas forman los continentes. Los continentes que existen aquí, ¿no? Es como un mapa, una cartografía ahí arriba, pero hay más manchas, como si hubieran más territorio del que nosotros sabemos. De eso hablaremos en otro momento. Cuestión que la luna está acá y no gira así. No, está quietita. ¿Sí? Hay una teoría que dice que gira tan perfectamente que siempre vemos la misma cara. Manzana. Bueno. Cuestión que hay una sola cara de la luna, vemos una sola cara de la luna, es una cosa gigante que flota ahí. Otra cosa del problema de esto es que una luna del tamaño que es la luna nuestra de la Tierra, no sucede con planetas del tamaño de la Tierra. O sea, la luna es muy grande, su tamaño para lo que es el territorio que ocupa la Tierra ahí. Es demasiado grande una luna tan grande. Saturno, por ejemplo, tiene 12 lunas, ¿no? Y todas esas lunas giran. Tienen doble cara. Sí, sí me explico. Porque lo natural es que gire.
que gire en su órbita. Lo innatural sería que no gire y que esa cosa no sea una luna, sino otra cosa. Ahora vamos a hablar de eso. Pero tenemos una luna demasiado grande, demasiado cerca, sin polvo, sin restos de que hubo una colisión, flotando cerca de acá. Y entonces lo que vamos a hablar tiene que ver con el cinturón de asteroides. Bien, el cinturón de asteroides es algo que está como a 4 planetas de acá. Es un trozo así gigantesco, lleno como una mancha, lleno de material de algo que reventó, que era varias veces del tamaño de la Tierra, mucho más grande, porque lo que flota y el trazo que dejó abarca un montón de kilómetros. Y entonces esto que flota ahí es tan gigante que para que haya restos de algo, antes era una masa. ¿Sí? ¿Me explico? Antes era una masa sólida, eso que ahora son restos, el cinturón de asteroides. Son los restos de algo que antes formaba una masa única. Entonces eso, por una cuestión, reventó y desparramó sus pedazos, en su mayoría minerales y agua congelada. Y quedó formando el cinturón de asteroides. Entonces ahí la ciencia puede decir que para que ese cinturón de asteroides que se ve ahí, los trozos que están ahí, antes formaba una masa única. O sea que antes había un 13º planeta. Eso serían pruebas sólidas en base a la ciencia que hoy manejamos, o la ciencia que ellos hacen pública y que se maneja actualmente. Entonces lo que nos dicen es que esa cosa blanca que brilla ahí por las noches no sería de origen natural. Y tiene aproximadamente más de 12.000 o 12.500 años de antigüedad. Más o menos es lo que se dice que está ahí. O sea que hubo una época donde no había luna, años atrás. Es decir, puede ser que en el Egipto, donde estaban las pirámides, o pasado más para atrás de Egipto todavía, porque con los nuevos datos de Egipto, que se hace un tema que hablaremos después, podría ser que en esas mismas ruinas de Egipto han vivido varias civilizaciones. Se terminó una y otras vinieron a habitar en el mismo lugar y expandieron más, y etc. Lo que se dice es que ese cinturón de asteroides antes era un solo planeta. ¿Sí? Ese planeta reventó, se forma el cinturón de asteroides. En su gran cantidad era de agua, porque los restos que flotan ahí tienen una gran capacidad, digamos una gran cantidad de agua transformada en hielo. Los restos que forman ahí. Y se supone que esa agua que flotó, por atracción del Sol, que es el objeto más grande y con más poder de atracción por gravedad, después hablaremos qué es la gravedad, vamos a llamar que ese objeto dentro del sistema planetario es lo que más fuerte puede atraer, eso reventó y el agua por atracción se va hacia el Sol y en el camino se cruza con varios planetas. Aparentemente eso que reventó, el impacto dio con lo que hoy conocemos como el planeta rojo, Marte, dejándolo rojo, barriendo con todo lo que había ahí. En su superficie, por eso tiene ese color rojo y parece un desierto. La explosión fue tan grande
que lo devastó, el agua siguió en dirección hacia la tierra y en la Biblia lo describen esa agua como el diluvio universal. Es decir, cuando pasó cerca de la tierra, mucha agua de esa quedó en la tierra o sobre la tierra. Y imaginen que son toneladas, millones de agua. Y entonces la tierra, cuando recibe esa agua, por la gran cantidad de toneladas que en la Biblia dicen 40 días, a lo mejor fueron más, menos. Ese es un número que el que escribió la Biblia lo puso quizás al azar, quizás no. Pero ¿cómo lo sabía? Y el agua quedó atrapada en la tierra y entonces la tierra gira su polo, giran los polos, por el peso del agua, gira y cambia y empieza a oscilar para cualquier lado. O sea, la gente no quedó nada. En esa época nos barrió con todo. Y los pocos que habrán quedado habrán visto montañas volar. El cinturón de asteroides antes era un planeta que se llamaba Tiamat. Era un planeta varias veces del tamaño de la Tierra. En su gran mayoría estaba cubierto de agua. Al reventar, se forma el cinturón de asteroides, y la masa de agua que tenía va en dirección hacia el Sol. La explosión devasta la superficie de Marte y por eso queda rojo. Y la Tierra recibe una gran parte de esa agua, produciéndose el diluvio universal, y otra gran parte de la masa de agua, en dirección al Sol, queda en Venus. Este video continuará en el próximo capítulo. No te pierdas la segunda parte del capítulo de la Luna, por el canal de YouTube llamado Metafísica para Dummies y no tanto. Descubre qué sucedió con la Tierra cuando reventó el planeta Tiamat y formó el cinturón de asteroides. Suscríbete y danos like. A nosotros nos ayuda muchísimo. Un saludo su presentador, el gran Benji.